estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Gracias, ¿Cómo va igual. Panamá? Pues vamos bien. A continuación, dará inicio el primer panel del evento Transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales, perspectivas desde la RTA. A efecto de dar inicio a nuestro presente panel, cedo la palabra al comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla. Muchas gracias y muy buenas tardes, todavía días a todas. Bueno, ya son tardes exactamente, las 12 del día, hora Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este Seminario Internacional Democracia Digital y Acceso a la Información en Iberoamérica, con el primer panel, Transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales, perspectivas de la RTA. Un espacio que nos permitirá hacer un análisis y una revisión más que urgente, crítica, necesaria para toda nuestra región Iberoamérica en esta materia. Quiero decirle a quienes nos acompañan, primero pues bienvenidas y bienvenidos una vez más a este hermoso país, bueno, mi país que les digo México, gracias, que siempre lo recibe de puertas abiertas. Les diré que van a tener ustedes hasta 10 minutos para responder algunas preguntas detonadoras, como desde su experiencia nacional, cómo ha evolucionado la política de transparencia dentro de los contextos de campañas electorales. ¿Qué métricas o indicadores permiten identificar el grado de cumplimiento de las legislaciones de transparencia durante el desarrollo de las campañas electorales? ¿Cuáles son los principales desafíos en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en los contextos electorales dentro de la región y cómo pueden superarse? ¿Cuál es la importancia de la cooperación regional en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales? ¿Y qué perspectivas, tendencias futuras ustedes vislumbran en la relación entre la transparencia y la protección y los procesos electorales en nuestra región? No sin antes, haré una breve introducción sobre el tema que hoy nos convoca y que, insisto, coloca en nuestra agenda una discusión muy urgente. Vaya, en México estamos en pleno proceso electoral. Estas reflexiones y planteamientos que con gran compromiso y generosidad habrán de compartirnos las y los ponentes que participan en este panel ayudarán justamente a hacer un análisis comparativo y comparado, porque en este momento político en específico, tanto este panel que nos reúne por virtud de su materia, me parece son elementos muy valiosos y representan útiles mecanismos de diálogo y de socialización conceptual, cuyo valor instrumental no solo podemos, sino que debemos aprovechar las y los mexicanos rumbo a los procesos electorales que, por ejemplo, ya están en ciernes en nuestro país. Hablaremos del acceso a la información, hablaremos justamente de este elemento central como derecho humano para nuestra región y cuáles son sus impactos y todas las variables que tiene en torno a la democracia constitucional. Hace necesaria esta discusión la participación ciudadana, porque también exigir responsabilidad pública en elecciones es determinante. Hoy entendemos que los modelos constitucionales y democráticos han puesto a andar los controles democráticos no electorales y los controles democráticos electorales. Y es ahí donde se inserta la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, incluso durante los procesos electorales. Mucho tiempo ha pasado desde las reformas en México, casi 43 años que da forma a nuestro diseño constitucional e institucional. Vamos hoy a escuchar cuál es la experiencia en Iberoamérica en esta materia, porque además el ejercicio de la actividad política con fines proselitistas en la actualidad no precisa de pendones o pintas, en realidad tampoco de grandes movilizaciones, mítines o congresos de personas. Y me explico, vivimos en una era diametralmente diferente a todo aquello que hemos experimentado como especie hacia finales del siglo XX.
Los diversos medios, desarrollos y plataformas digitales e inteligencias artificiales que habitan el espacio digital conviven con nosotros y además justamente hacen posible una nueva colaboración, una nueva especie de intercambio y de reformulación de la administración electoral. Cabe decir que aprovechar estas importantes ventajas de la revolución digital nos ofrecen también diversos riesgos. Hoy no podemos quedarnos satisfechos o bien cegarnos con las múltiples ventajas y facilidades que ya nos brinda o que en el futuro nos augura lo digital en el camino que nos ha traído hasta aquí. Ya hemos tenido que enfrentar y encarar diversos retos y desafíos que trascienden la inmaterialidad de lo digital y afectan a las personas en el espacio físico. Cito Cambridge Analytica, el Brexit o lo que sucedió recientemente en nuestra región, en Chile, con el plebiscito constitucional. Mismo que representa una oportunidad única para explorar y analizar las interacciones cruciales entre las tecnologías, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales que enfrentamos en Iberoamérica. En este panel centrado en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales, perspectivas de la RTA, promete una plataforma enriquecedora para el intercambio de ideas y de experiencias. Las cuestiones fundamentales relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales, sin duda, hoy nos ayudarán a fortalecer un debate iberoamericano en torno a estos temas. Además, situando una renovada idea de democracia, del concepto poder y del concepto constitución. Todas estas variables se han transformado y sin duda, como he señalado en otras ocasiones, en el gran tablero internacional de las democracias y la revolución digital, América Latina, Iberoamérica tiene que jugar un papel central en este análisis. Es por ello que hoy convocamos a expertas y expertos de primerísima talla y de nivel que nos expondrán sobre los retos que tenemos en esta materia en Iberoamérica. Sin más, le doy el uso de la palabra hasta por 10 minutos a don Bernardo Navarrete Yáñez, consejero presidente del Consejo para la Transparencia en Chile, justamente. Y la semblanza curricular estará para todas y todos ustedes en pantalla. Bernardo, bienvenido y muchas gracias. Ahí, ya. Para pasar la lámina. ¿El pasador de láminas? Ah, perfecto, vamos. Bueno, vamos con la primera lámina en consecuencia. Este es básicamente lo que estamos planteando, es un poco una mirada de la experiencia chilena. Piénsenlo ustedes como estudio de caso, no es un estudio comparado de América Latina, menos de Iberoamérica. Y en consecuencia, segunda lámina, por favor. La primera pregunta, me dijeron, yo me había quedado con la idea de los 15 minutos, digamos, pero haremos un esfuerzo de síntesis. La primera pregunta, que ustedes ya pueden leer, tiene que ver con una variable de contexto. Segunda lámina. Lo que primero tenemos que entender es que la política sí importa. En el caso chileno, en el 2006 empiezan a discutirse fuertemente el tema del financiamiento de los partidos y en particular el financiamiento para las elecciones. Entre el 2006 y el 2016 hay esfuerzos a nivel legislativo no tan estructurados. Lo que tienen que entender ustedes en el contexto chileno, a diferencia de todas las transiciones latinoamericanas, es que la misma coalición se sucedió en el poder por 20 años. Al 2016 ya distintas situaciones de corrupción a nivel de partidos y financiamiento de partidos y también a nivel de gobierno generan que la presidenta Bachelet convoque a una comisión llamada a proponerle al país distintas reformas a propósito del financiamiento de los partidos y las elecciones. Esa comisión fue presidida además por un notable economista y estadístico que imprimió un sello muy específico respecto de lo que se debía hacer. En ese minuto, como ustedes observarán en las láminas, se empiezan a proponer ciertas condiciones procedimentales que conllevan a una ley, que es normalmente la instancia en la cual nosotros entendemos que están superados los problemas, y en muchos casos eso no es así. Muchas de las soluciones de ayer son los problemas de hoy. Siguiente lámina. Ahora, ¿qué indicadores tenemos? Siguiente lámina. Si ustedes observan, hay 10 indicadores. Uno de los desafíos nuestros hoy día en Chile es plantear cómo esos 10 indicadores los podíamos comparar con todos los integrantes de la RTA. ¿Y para qué? Para calibrar. Y calibrar significa, respecto a estas 10 medidas, cómo funcionan,
cómo se evalúan y finalmente, y lo más complejo que es la implementación. Siguiente. Esto va a ser casi sumario. Ahora, ¿qué facultades tenemos nosotros como Consejo para la Transparencia? A nivel de transparencia activa, todas. El problema que tenemos es que en Chile, y lo decimos como un problema, entre comillas, digamos, el servicio electoral, CERVEL, es quien es el encargado de supervisar a los partidos políticos respecto de la información que es la que más nos puede importar de carácter financiero. En Chile están obligados a mostrar trimestralmente todos los datos que la ley les exige poner. En general, podríamos decir que no hemos evidenciado hasta el día de hoy, y nos falta, yo creo que un trabajo más centrado en evidencia, grandes problemas desde la transparencia activa. Creo que nos falta compenetrar y trabajar más fuertemente con el Servicio Electoral de Chile para ver si efectivamente las capacidades de control del CERVEL hacia los partidos están presentes. Y entramos a lo que decía Wildavsky, toda implementación de una ley es perfecta y una política es perfectamente imperfecta. Y estamos observando eso. Ahora, nosotros no tenemos atribuciones para fiscalizar y por lo tanto si ustedes acceden a nuestras bases de datos no las van a encontrar, tendrían que entrar a CERVEL. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos en la promoción de la transparencia? Básicamente, siguiente lámina, por favor, es plantearnos un poco lo que estaban haciendo ustedes. Si uno mira, ahí hay dos autores que están trabajando el tema de esta parte del continente, donde nos advierten principalmente sobre financiamiento político y la corrupción electoral, sobre el cual, además, ustedes en general tienen una enorme cantidad de evidencia. Basta solo ver el proyecto del CIE sobre, que se llama Iceberg, que yo creo que un nombre más propicio no podría estar para el problema que se busca estudiar, digamos. Ahora, la literatura comparada nos dice a nosotros que finalmente lo que buscamos son igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, para poder competir. El problema está en que, y me ha tocado escucharlo durante la mañana, aquí tenemos una discusión que yo creo que es sustantiva respecto de la mirada normativa del derecho y respecto del ejercicio. Respecto a cómo funcionan realmente los ciudadanos en su vida cotidiana. Estoy pensando las miradas que tiene hoy día, no solamente los modelos de elección racional sobre cómo se comportan, sino sobre todo los aportes que han hecho en los últimos 20 años Kahneman, Thaler, y aquellos se están preocupando respecto a los problemas de irracionalidad en las conductas y cómo los gobiernos tienen que hacer estos pequeños nudges, estos pequeños empujones. Siguiente. Entonces, miremos un poco los riesgos. Si uno mira ahí, Bidem, se van a dar cuenta que nosotros en alguna medida tenemos desajustes entre países. Y si usamos el mismo indicador para los mismos países, vamos a encontrar evidencia que nos permite reflexionar respecto de dónde estamos y los desafíos que tenemos. En general, las gráficas que les muestro ahí, lo que nos van a llevar finalmente es que no es que haya mejores o peores, pero sí tenemos que entrar a calibrar la evidencia para saber cuáles son las reformas pertinentes a la ley. Porque finalmente esto no se va a resolver con más leyes y sobre leyes. Siguiente lámina. Si ustedes ven acá el indicador global de crimen organizado hasta el 2023, sí importa cuando usamos la variable más respecto a la variable menos y la analizamos por país. Entonces, ¿qué estamos haciendo como RTA para enfrentar estos desafíos? Bueno, entiendo que en buena parte del trabajo que vamos a hacer, valga la redundancia, va a ser a partir de los paneles. Pero tenemos desafíos que son de casos y desafíos comparables. Yo creo que aquí tenemos que aportarnos mucho porque finalmente para la región los desafíos, uno podría entender como área, son globales. Pero tengo mis serias dudas sobre entender todo como globalización y no entender que tenemos problemas institucionales. Las instituciones definen las reglas del juego y lo que estamos teniendo nosotros, sí, la institucionalidad ha llamado a garantizar transparencia, acceso a la información y por defecto integridad o corrupción, tienen las capacidades, cómo están, en qué están y sobre todo en dos temas que vamos a abordar más adelante en el próximo encuentro, es la autonomía política y la autonomía fiscal. Siguiente. Entonces, ¿qué nos va a preocupar? Bueno, 3 grandes recomendaciones que están ahí presentes. Primero, nosotros tenemos poca claridad y control de las fuentes de financiamiento. Más allá de lo que está haciendo UNCAC, de lo que está haciendo la OEA y múltiples instituciones, les pongo un ejemplo. Chile tiene 9 instituciones encargadas de temas de corrupción, transparencia y acceso a la información.
Hemos firmado 32 acuerdos, pero eso no nos hace más o menos transparentes. Necesitamos analizar un poco más nuestra propia evidencia y, en general, el juego de los grupos de interés, en particular, y la captura institucional. Después, el problema que tenemos, y hay que transparentarlo también a propósito del concepto que nos convoca, son instituciones muy débiles y con serios problemas de legitimidad en la percepción de las personas. Y la lógica del teorema de Tauman, lo que yo percibo como real es real en sus consecuencias. Si las instituciones están siendo percibidas como muy frágiles, ¿por qué voy a confiar en ellas? Y estamos en un círculo que nos cuesta salir. Y por último, aprovechar una experiencia que estamos tomando nosotros en Chile fuerte, que es la transparencia por algoritmos. Primero, que las personas sepan quién les está respondiendo. Y después, nosotros mismos, a partir de nuestras propias bases de datos, empezar a obtener información a partir de este enorme instrumento que está aquí. Creo que más que temerle, hay que saber usarlo. Próxima, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cooperación? Es una pregunta casi capciosa porque toda, digamos, este es el día de hoy, digamos. Siguiente lámina. Básicamente ustedes se dan cuenta, primero, el establecimiento de normas comunes. ¿Cómo nos ha ido con todo lo que hemos adoptado? ¿Qué hemos aprendido? Y que hemos fallado, dicho de otra manera, cuáles son las lecciones de política y las fallas de política. Después, obviamente, la cooperación en términos de aumentar la confianza en la institución y sobre todo entre los gobiernos. No todos en América Latina tenemos los mismos criterios y nos miramos igual respecto a los niveles de cooperación. Y eso nos lleva, obviamente, a asumir los costos. Si nosotros podemos, pensando en lógicas de paradiplomacia, poder compartir compartir tecnología, creo que podemos avanzar sustantivamente. Yo creo que hay personas mucho más capacitadas que yo para hablar sobre la cooperación internacional que genera la RTA, pero es enorme. Siguiente. Finalmente, ¿qué perspectiva y tendencia futura? Siguiente. Como decía el representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos, tenemos que aumentar nuestras bases conceptuales. Yo creo que hay un desajuste entre lo que nosotros queremos que hagan los ciudadanos y lo que están haciendo los ciudadanos en términos reales. Y en ese gap, primero, esta idea de repensar las elecciones puede generar una trampa de expectativas, porque las elecciones finalmente son un procedimiento, es un mecanismo para traspasar votos en cargos electorales. Después reflexionar, por cierto, eso es lo que estamos hoy día. Después entender también que todos los actores tenemos intereses institucionales, políticos, sociales. Y ese juego hay que relatárselo también a las personas. Los países somos arenas de políticas, digamos. Entonces esto no es pasivo, digamos, la relación de los actores interesados en la opacidad o en la transparencia respecto al juego que se produce en el legislativo, en el judicial y con mayor razón en el gobierno y en los tres niveles. Y esto es una gran lección porque aquí pareciera que los estados federales no dialogan con los estados nacionales, sobre todo en países como el nuestro, donde hay un presidencialismo muy fuerte. Ahora vamos a ir a una lógica mixta de gobernadores electos. Ahora, ¿qué sería en común, digamos, en campañas a nivel de perspectivas futuras? Bueno, conocimiento público, tratar de que las personas entiendan cuál es la posición ideológica de los partidos, no como maquinarias electorales que transforman votos en escaños. Después, por cierto, el financiamiento, pero tampoco sabemos muy bien quiénes son los que están pidiendo la información del financiamiento, dónde lo piden, quiénes son, qué características tienen, qué impacto, qué elecciones. Después tenemos que transparentar, por cierto, el vínculo de las empresas, pero el hombre del maletín, como alguien dice claramente, no siempre lo podemos observar en los procesos electorales. Y por último, un mecanismo para prevenir la captura de las autoridades y los partidos, pero cuando hablamos de mecanismos, cuesta entender cuáles son los mecanismos que están implementando los países. Hay unidades, además de análisis, que en muchos casos no transparentan la información, y estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, yo creo que ahí tenemos un espacio de crecimiento y interacción. Siguiente lámina. Y las gracias. Nos vemos. Bernardo, además, bueno, cumpliste con los tiempos, aunque se pueden extender un poquito más. Bienvenida, José. Gracias por formar parte de esta gran convocatoria, además en donde el INAI ratifica su liderazgo a nivel internacional en esta materia. Las y los comisionados, a Blanca Lilia, nuestra presidenta, a Adrián Alcalá, naturalmente a Romar Julieta, y a ti. Gracias por esta oportunidad. Pues bueno, Bernardo ha situado un debate justamente más que
precisos sobre los retos que hay en Chile y son muy semejantes a los que hay a escala latinoamericana o iberoamericana. La integridad electoral, en su vis a vis con la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. Y en México, que ustedes saben, han sido años, décadas en la construcción institucional y constitucional para hacer frente a estos retos, ¿no? No hay que repetirlo, aunque todos y todos lo sabemos. Hay un principio que no mucho nos gusta a las y los mexicanos. El origen de nuestra gran estructura político-electoral es el de la desconfianza. Y cuando Bernardo trata el tema de la legitimidad, naturalmente en el corazón de nuestra democracia tiene que apremiarse la legitimidad y la confianza pública al momento de salir a votar, y por eso la existencia de la transparencia como hoy la conocemos. Bien, sin más le doy el uso de la voz a Elizabeth Díaz, directora de Transparencia y Gobierno Abierto en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana. Adelante, por favor, Elizabeth. Muchas gracias. Adelante. Donde quieras, ¿eh? Donde tú quieras. Adelante. Sí. Buenos días. Bueno, yo no tengo presentación y realmente los Podium y yo tenemos una situación, no nos gustamos mucho, pero me voy a quedar aquí. Bueno, el señor Bernardo respondió las 5 preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le voy a hablar brevemente porque sé que tenemos poco tiempo, pero decirles que en la República Dominicana, pues nosotros vinimos con un proceso electoral en el año 2020 que fue fallido. Fue por primera vez en mucho tiempo fue unas elecciones fallidas que se debieron a irregularidades porque se implementó lo que era el voto electrónico, pero no se previó quizás tener el voto manual en ese momento. Entonces se vieron muchos fallos en el proceso de votación, fallas en la transmisión de los resultados, incumplimientos de protocolos de seguridad. Entonces, esto conllevó a que para las elecciones congresuales en el año 2020, pues luego de que iniciara el proceso, tuvo que darse por concluido y llamar a unas nuevas votaciones en meses siguientes. ¿Qué pasa? Que la falta de respuesta contundente por parte de las autoridades produjo que se movilizaran la sociedad civil en movilizaciones que fueron pacíficas, marchas pacíficas. Sin embargo, esto detonó a que se tuvieran que buscar respuestas y se le diera respuesta a la ciudadanía de por qué se habían cancelado estas elecciones. Luego de que pasa entonces todo esto, la Junta Central Electoral, que es el órgano rector, es un órgano constitucional en la República Dominicana, pues hace sus investigaciones. Y dentro de las investigaciones está todo lo que anteriormente les había dicho. Había un mal manejo en el sistema en el que se estaba realizando el escrutinio. Después de esto, pues, llega un nuevo presidente a la Junta Central Electoral y se crean medidas para evitar que volviera a suceder esto. Sin embargo, cuando se volvieron a hacer las elecciones, se hicieron de forma manual, pero para las próximas elecciones que nos convocan para el año 2024, vuelve nuevamente a venir lo que es el voto digital. Para esto, la Junta Central Electoral ha firmado un convenio de cooperación con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para auditoría técnica del sistema de escrutinio para evitar que vuelva a suceder lo que sucedió en aquel momento. También se ha creado una Procuraduría especializada para asuntos electorales. Está para investigar delitos cometidos durante procesos electorales, pero también la Junta Central Electoral ha dado la oportunidad de presentar a los miembros o a los candidatos de cada partido
para que la ciudadanía, si tiene algo que decir con respecto a ese candidato, pues pueda hacerlo en esta vista pública que se le está dando. Cosa que anteriormente quizás se le daba, pero no tenía mucha relevancia en su momento. Se están vigilando las denuncias de posibles irregularidades en financiamiento de las campañas. El señor Bernardo estaba hablando de esto y creo que esto es un problema que nos afecta a todos. Nos afecta a todos porque, si bien es cierto que, por ejemplo, en la República Dominicana los partidos políticos tienen que rendir un informe de cómo están manejando el presupuesto que se le da durante la campaña, no menos cierto es que estos informes no cuentan con sustentos. Entonces, al no contar con sustento, ¿qué me garantiza a mí que realmente los partidos políticos están diciendo la realidad de lo que están manejando y cómo lo están manejando? Yo entiendo que dentro de los desafíos que existen en toda la región es que tiene que haber una mayor supervisión y control de los recursos que se utilizan en las campañas electorales. Ver quiénes son los que están detrás del financiamiento de las campañas. Creo que esa es la parte que más se ve, que nos dificulta a todos, o quizás que nos atañe a todos nosotros. Que las sanciones sean más efectivas para quienes no cumplan con las normas establecidas. La República Dominicana tiene una ley de partidos políticos, tiene una ley del año 2023 que viene a reforzar pues otras leyes que pasaron anteriormente. Hay que garantizar el financiamiento transparente y equitativo de las campañas electorales. Creo que nosotros, como órgano rector en todo lo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, tenemos que estar más pendientes y más vigilantes, aunque en el caso de la República Dominicana, la Junta Central Electoral es un órgano constitucional. Sí, sabemos que la ley 200-04, que es la ley de libre acceso a la información pública, pues le aplica a la Junta Central Electoral. Entonces nosotros, como Dirección General de Ética desde la República Dominicana, vamos claro, siempre teniendo en cuenta que tienen su independencia estos poderes, pues estar siempre pendientes a que se cumpla con la transparencia, se cumpla con la participación ciudadana y que realmente los partidos políticos rindan cuentas, porque la ley 200 también es aplicable a los partidos políticos. ¿Qué nosotros vamos a ganar con esto como países? Vamos a ganar que se fortalezca la integridad y la confianza en los procesos electorales de la ciudadanía. Desafíos: saber quién o quiénes están detrás del financiamiento de los partidos políticos. Así que no quiero hablar mucho más porque el señor Bernardo ya contestó las 5 preguntas, pero vamos a estar aquí para cualquier pregunta que tengan adicional. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hombre, pues como verán, compartimos en nuestra región muchos y muy diversos retos. El tema del origen y el destino de los recursos de los partidos políticos o de los actores en elecciones ha sido un debate en México particularmente relevante. Y se han construido y creado instituciones a lo largo de ya casi 43 años muy fuertes, ¿no? Cuando conversamos sobre la estructura del modelo electoral mexicano, a veces sorprende al mundo. Un Instituto Nacional Electoral que es el órgano administrativo, el que organiza las elecciones. Un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estuvo hace un rato aquí su presidente, el que califica las elecciones y además ve todos los procesos de impugnación. Una fiscalía especializada en materia de delitos electorales, el brazo penal fuerte, ¿no? Y entonces en el mundo a veces se sorprende por qué los mexicanos tienen una estructura como esa, porque justamente en el centro del debate está la legitimidad y la confianza en los procesos electorales.
órganos además constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces República Dominicana también comparte este tipo de ejercicios que coloca el acento en los recursos públicos o en los recursos privados, que en México también, digamos, tienen una posibilidad con ciertas limitantes. Gracias, querida Elizabeth, por compartir esta experiencia. Vamos ahora con Ivonne Leset Ardón, comisionada del IAP en Honduras. Venga, cuéntenos, por favor, la experiencia. Buenos días a todos y todas, a mis compañeros de la RTA. Para nosotros es importante empezar contando la experiencia que ha tenido Honduras desde que forma parte de la red. Y exactamente este tema de transparencia y rendición de cuentas en los procesos electorales nacen desde la RTA. Y gracias a ese acompañamiento que hemos tenido a nivel regional y con los organismos cooperantes, es que desde el Instituto de Acceso a la Información Pública se gesta un diagnóstico para que efectivamente los procesos electorales tuvieran una garantía de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Y es ahí entonces donde nace la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque el mandato que tiene el IAIP en Honduras solamente vigila el financiamiento público, que en este caso es por concepto de deuda política. Cada partido recibe una cantidad de recursos de conformidad con los votos que sacaron en las elecciones generales. Sin embargo, la permeación, como lo ha mencionado mi compañero de Chile, sobre el financiamiento de origen ilícito, de origen incierto, también estaba llegando y apoderándose de los partidos y financiando candidatos para lograr tener control de las instituciones, del propio Congreso de la República. Por tanto, todo este trabajo que desde la red se ha hecho, Honduras lo ha aprovechado y ha sacado las mejores experiencias, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que otras naciones han realizado. El IAIP se desvincula de lo que es el financiamiento privado, pero seguimos vigilando el cumplimiento en la máxima divulgación del financiamiento público que reciben los partidos políticos. A raíz de esto, surgen reformas a la ley electoral para darle todas las potestades que necesitaba la unidad de financiamiento, más conocida como la unidad de política limpia. Y luego crece también con esta reforma a la ley electoral el Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, era necesario que desde el instituto se mostraran las necesidades que habían de que se generara un sistema que estuviera articulado para que permitiera que eficientemente los recursos se inviertan de la mejor forma, pero también que los hondureños y las hondureñas tuviéramos el conocimiento de dónde vienen los recursos que están utilizando los y las candidatas a los diferentes cargos de elección popular. Todo este transitar nos ha llevado a que más de 15,000 candidatos a cargos de elección popular en el último proceso electoral cumplieran con la ley del financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos. Y un porcentaje muy reducido, que solo fueron 1,600 candidatos, fueron los que no presentaron su informe de rendición de cuentas. Desde el instituto, nosotros acompañamos a los 3 órganos responsables de los procesos electorales y de las inversiones que se realizan para el financiamiento de los candidatos y de los partidos políticos. Pero aquí hay un elemento adicional, es el tema de la protección de los datos personales confidenciales de los electores. Y en el último proceso, Honduras, a través del Consejo Nacional Electoral, implementa 2 herramientas para garantizar que el proceso electoral no fuese cuestionado, ya que veníamos
de un proceso en donde se cuestionó mucho la legitimidad de la autoridad que el Consejo estaba dándole el crédito de haber ganado las elecciones. Eso lleva entonces a que el compromiso de las autoridades que están al frente del Consejo Nacional Electoral buscaran herramientas que transparentaran el proceso de las elecciones. Y es aquí entonces donde entra el rol nuevamente del instituto. Tuvimos que darles autorización, en primer lugar, al Registro Nacional de las Personas, que es el encargado de captar y de custodiar la información de todos los hondureños y las hondureñas, para que pudieran darle acceso a dos datos: la huella digital y la fotografía. Esas dos herramientas que se implementaron en el proceso electoral generó confianza en el elector, porque se trató de evitar que se dieran esas especulaciones de que los muertos salen a votar, como se decía en el pasado. Hoy tenemos la garantía que ese 1.600.000 personas que salieron a votar, que dieron un mandato a una mujer para que se convirtiera en la presidenta de la República, se integraran los gobiernos locales y se estructurara un poder legislativo, realmente sí responde a la voluntad del pueblo, a la voluntad del soberano. ¿Por qué? Porque nadie que no estuviera debidamente censado, que estuviera vivo en primer lugar, pudiera asistir a las juntas receptoras de votos. Esas experiencias es la que nos han hecho crecer como país, que hoy queremos contarlas a la RTA, pero sobre todo hacerles ver que desde este espacio hay muchas cosas que podemos compartir y que podemos replicar para mejorar el país, para mejorar nuestros procesos electorales. Cuando hablamos de la democracia en una nación, estamos hablando de 3 elementos: transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Que ese acceso a la información en cómo se están dando el proceso del escrutinio, eso es tan importante porque evita la especulación, esa desinformación que se genera cuando desde los órganos electorales no informan a la ciudadanía. Eso garantiza entonces que la población tenga la confianza y la certidumbre que el que ganó, ganó en buena lid, y el que perdió también con decoro, y que tratemos que para los próximos procesos electorales implementemos mejores estrategias para ganar la voluntad del elector. Pero el trabajo en materia de acceso a la información no se circunscribe solamente a que la información esté publicada en un portal de transparencia. Va mucho más allá de eso, como trabajar en equipo creando un sistema que realmente permita que esa movilidad de información sea de utilidad para todas las instituciones que realmente estamos en este trabajo arduo de vigilar que la democracia no solamente sea un eslogan, que la democracia y los recursos que se inviertan realmente lleguen a la fuente que realmente lo necesita para reducir esos altos niveles de pobreza, de migración que se están dando por la gran disconformidad que en nuestras naciones se están teniendo. Esto es lo que quiero compartir y agradecer a la RTA, agradecer al Consejo para la Transparencia que también nos han acompañado en este proceso. Yo tengo un profundo cariño para Chile porque nos han acompañado con sus mejores expertos en estos procesos para el fortalecimiento de la democracia en Honduras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por compartir esta gran experiencia hondureña sobre los retos que tienen ustedes en materia político-electoral y cómo se vincula con la transparencia, cosa que me recuerda, en términos globales, doctrinariamente, este famoso concepto de la calidad de la democracia. Una cosa es tener una calidad de procedimientos, otra de contenidos, pero la de los resultados. Me parece que ahí es donde nos hace falta mucho por hacer en toda nuestra región para generar confianza y legitimidad pública. Y los elementos de fiscalización
ejes centrales de nuestro debate iberoamericano sobre las elecciones. Insisto, el origen, el destino de los partidos, de los recursos de los partidos políticos y cómo cada uno de nuestros países ha generado sus espacios de fiscalización para lograr mayor cercanía y confianza. Otro de los elementos que destacas y conectas muy bien es el de la protección de los datos personales, que seguramente José nos platicará un poco más sobre eso. A nosotros también nos ha costado mucho trabajo. Es decir, hoy tenemos un registro federal de electores, una lista nominal, un padrón electoral. La propia credencial para votar con fotografía de los mexicanos tiene datos biométricos, ¿no? Y todo lo que significa eso, retos para el Estado, pero también para los partidos políticos y los actores. Y han sucedido muchas cosas particulares que seguramente comentará José al respecto. Entonces, nuestro deber y nuestro reto es hacer frente justamente a estas dos variables tan importantes en democracia para justamente vía los procesos electorales seguir construyendo equidad, certeza, legalidad, seguridad y libertad en las elecciones. Muchísimas gracias, Ivonne, por esta gran oportunidad. Y hoy le doy el uso de la voz a mi querida amiga, la comisionada del INAI, Josefina Román, parte central en este ejercicio que hoy estamos teniendo en México Capital. Adelante, querida doctora. Gracias. Bravo. Muchas gracias. De nueva cuenta, con mucho gusto les doy la bienvenida en nombre de mis compañeros del INAI. Por supuesto, todos estamos muy contentos de poder recibirles en Ciudad de México. Bien, sé que ya nos hiciste favor, querido Julio, de leer las preguntas. Solamente quiero decir que, bueno, alcancé a escuchar básicamente todo y como soy la última, me adhiero básicamente a lo que dijo Bernardo, a lo que dijo Elizabeth, a lo que dijo Ivonne. Quiero, para no repetir, agregar algunas ideas que desde México hemos trabajado justo en materia de derechos político-electorales. Miren, por lo que hace a la evolución que ha tenido la política de transparencia en campañas electorales, puedo señalar que, como ustedes saben, en México la Ley General de Transparencia y la Ley Federal establece lo que denominamos obligaciones de transparencia común y obligaciones de transparencia específica, que están contenidas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta política pública nacional denominada transparencia se contiene en lo que llamamos SIPOT, que es el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. Pero aquí el punto fino es que de los más de 8,000 sujetos obligados en el ámbito nacional, es decir, federales, estatales y municipales, vigilamos de los órganos garantes de transparencia, DAI y datos personales, que cada sujeto obligado tenga actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia común y a las obligaciones de transparencia específica. Esto significa que, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional Electoral en México, tiene las obligaciones comunes, que es tener su directorio, su cuenta pública, sus gastos, contratos, adquisiciones, pero adicionalmente obligaciones que tienen que ver específicamente con procesos electorales en la parte que compete al Instituto Nacional Electoral. Así también partidos políticos. Partidos políticos del ámbito nacional tienen sus obligaciones de transparencia común, como los más de 8,000 sujetos obligados en el país, pero tienen obligaciones específicas. Tienen que decir cuánto dinero recibieron, cómo lo gastaron, cuál es su directorio, quiénes son las personas afiliadas. Entonces, esta parte me parece destacado compartirlo con ustedes. También quisiera compartir que además de los partidos políticos, por ejemplo, tienen obligaciones en materia de transparencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvo con nosotros hace rato, el magistrado presidente, y también, muy importante, creamos de la misma manera una fiscalía especializada en materia de delitos electorales. En este caso, solamente la fiscalía especializada en materia de delitos electorales no es un sujeto obligado directo. Nosotros le denominamos
decimos que el sujeto obligado directo es la Fiscalía General de la República, es quien cumple con estas obligaciones de transparencia. Muy bien, adicionalmente, a través del INE se dio a conocer en la pasada elección electoral federal, que fue en el 2021, se puso a disposición de la ciudadanía una especie de micrositio que se denominaba Candidatos y Candidatas Conóceles. Y entonces había información concentrada, una especie de transparencia no solo proactiva, sino focalizada, porque de acuerdo al número de candidatos que había, pues era humana y materialmente imposible encontrar relativamente fácil esta afirmación. Yo dedicaré unos minutos a un tema que me parece relevante y que es diferente a lo que hemos venido escuchando. Miren, como ustedes saben, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo que garantiza, por un lado, la política pública nacional de transparencia y dos derechos humanos, el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Cuando estos colisionan, no me gusta exactamente decir colisionan, pero sí lo que tenemos que hacer en un momento dado es ponderación de derechos humanos. Y hay un asunto que me gusta mucho que le denominamos de manera rápida acciones afirmativas. El INE en algún momento dado recibe una solicitud de acceso a información porque no era información que tuviera en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde textualmente le solicitan nombre de las personas candidatas y a qué partido político pertenecen, bajo qué principio contienden esas personas, distrito o lugares de las listas en las que fueron postuladas y los nombres de las personas que resultaron electas, y aquí subrayo, por la acción afirmativa de diversidad sexual. Esto es importante, porque si yo tengo que atender este asunto a la luz de las leyes generales, federal y locales de transparencia, tengo mucha claridad cuál es la información pública. Toda la información que generen entidades públicas es pública por principio, pero la Ley General de Datos Personales, en este caso aplica al INAI, identifica cuáles son los datos personales y además los datos personales que tienen el apellido de sensibles. Resulta que la preferencia sexual, en términos de nuestra legislación, no solo es un dato personal, sino que además es un dato personal sensible. Los datos personales sensibles, en términos de la legislación mexicana, solamente se pueden compartir, solamente se pueden entregar previa consentimiento, primero que sea expreso, no es como que asumes que te di consentimiento expreso y por escrito. Entonces, el INE lo que hace cuando recibe esta solicitud, revisa si había consentimiento de las personas que vía esta acción afirmativa, que en México existían diferentes, hoy ya está en legislación, para tener esa igualdad en el ejercicio de derechos político-electorales. Algunos grupos en situación de vulnerabilidad tenían estas acciones afirmativas. Una de ellos era el grupo LGBTIQ+, tenemos también indígenas, tenemos también personas con discapacidad. Entonces, en el sector de comunidad LGBTIQ+, algunas personas se registraron en la pasada elección federal vía esta acción afirmativa. Entonces, cuando van y se registran, el INE revisa quiénes de los candidatos registrados dijeron sí, doy consentimiento para que mi información se haga pública. Resulta que nadie. Todo mundo dijo no a la entrega de mi información porque estoy evidenciando mi preferencia sexual. Este caso me gusta mucho relatarlo porque al final de cuentas la persona que solicitó la información, el INE legalmente dijo no te la puedo dar porque no otorgaron el consentimiento, y entonces viene el recurrente al INAI. Después de analizar mucho el tema, quiero decir que por unanimidad este pleno dijimos, a ver, tenemos que hacer una ponderación de derechos humanos. Tan importante es el derecho de acceso a información como importante es el derecho a la protección de los datos personales. La Ley General de Protección de Datos Personales dice que los datos confidenciales sensibles no se entregan más que por consentimiento expreso y por escrito. Pero en este caso no había ni el consentimiento expreso
porque sí por escrito se había hecho el registro. En ese sentido, entonces, la Ley General y la Federal de Transparencia establece la prueba de interés público. ¿Qué fue lo que hicimos? Justamente esta prueba para determinar que sí son datos personales sensibles, pero toda persona en México puede utilizar el canal normal para hacer el registro de candidato o candidata respecto de un partido político. Si quieres tener un trato preferencial vía acción afirmativa, entonces es un interés ciudadano conocer quiénes, qué personas están siendo candidatos o candidatas por alguna acción afirmativa, por indígenas, por migrantes, por personas discapacitadas o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en este caso en particular, a esta resolución justamente le llamamos resolución arcoíris, porque lo que determinamos en esta prueba de interés público, que al ser un logro de cada una de estas comunidades, estas acciones afirmativas, tenía un interés público identificar quiénes son tus representantes en este caso. Estoy por terminar. ¿Quiénes son tus representantes en este caso? Entonces, me parece que es muy interesante, inclusive se puede revisar en la página del INAI esta resolución, tiene poco más de 100 cuartillas, pero el punto fino es ponderación de derechos humanos, los dos son exactamente iguales, ninguno es menos importante que otro, pero vía esta prueba de interés público se abrieron datos personales a fin de tener información completa acerca de derechos político-electorales. Y bueno, yo quisiera cerrar nada más señalándoles que miren, en el pasado proceso electoral, México lo trabajamos con un padrón de 89 millones. Para el proceso electoral que tendremos en 2014, estaremos haciéndolo sobre un padrón de 97.7 millones de electores. ¿Qué tan importante es? Elegimos presidente de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados federales, pero además 31 congresos locales. Elegimos presidentes municipales, alcaldes, regidores, concejales. En total, en 2024 vamos a elegir 20,000 cargos de elección popular. Entonces, en esos tamaños, yo quisiera destacar, me parece que fue Elizabeth quien lo dijo, necesitamos coordinar esfuerzos. Necesitamos hacer planes de acción conjuntos, no es solamente el INAI, no es solamente el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos. Creo que también la participación de la ciudadanía es muy importante. Como ustedes saben, en México creamos un Sistema Nacional Anticorrupción, es presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, me gusta insistir que me parece que no es casualidad que sea un ciudadano quien hoy es guía en México para combatir la corrupción y bueno, en un proceso político electoral tan importante como el que tendremos en México en 2024, seguramente tendremos que trabajar de manera coordinada, conjunta y también escuchando a la ciudadanía. Muchas gracias. José querida. Muchas gracias, José, por estas reflexiones que además nos ayudan a situar el debate de nuestro país frente a los retos de la región. Y en efecto, a ver, el modelo mexicano es sumamente complejo, porque tan compleja ha sido la construcción de la democracia en nuestro país, ¿no? Ya lo señalaba hace algunos años, ni más ni menos que Vargas Llosa, que éramos una especie de dictadura perfecta, ¿no? Afortunadamente hemos trascendido este concepto para habilitar los principios, valores que constitucionalmente nos hemos dado para fortalecer nuestra democracia. Y así como tenemos en México hoy controles democrático-electorales como los que señalé hace un rato, el INE, el tribunal y las fiscalías, también tenemos controles democráticos no electorales, los órganos de control, los órganos de fiscalización, los órganos de transparencia como el nuestro, los órganos penales, los jurisdiccionales, que se enlazan
desde 2015 en México en 3 grandes sistemas, como lo señaló mi querida José: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional en materia de combate a la corrupción y el Sistema Nacional de Elecciones. Esos 3 sistemas se comunican de manera permanente. De hecho, como lo dijo hace un rato mi querida José, hasta antes de 2015, todos los temas de transparencia y fundamentalmente de fiscalización estaban centrados en el INE, en el Tribunal y en la Fiscalía. Hoy, a partir de 2015, el INAI y todo el Sistema Nacional de Transparencia en México tenemos competencia directa sobre los partidos políticos. Y hay que decirlo con toda claridad, no fue y no ha sido un trabajo sencillo que los partidos políticos asumieran el control democrático que significa la transparencia para hacer frente a sus retos. Hemos ido avanzando en el camino, pero todavía nos faltan cosas por hacer. Muchísimas gracias, querida José, por esta gran oportunidad. Ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Ya tengo una. No sé si alguien más quisiera formular una pregunta aquí a nuestro panel maravilloso. Si no, le doy trámite a esta pregunta para que, por favor, nos la puedan responder. Y dice: ¿cómo repensar el concepto de lo público en un escenario en donde el Estado es un actor político más? ¿Lo público sigue siendo monopolio de lo estatal en una arena política diversa? Le doy el uso de la voz para que nos ayude con esta respuesta a Bernardo. Adelante, Bernardo, por favor. ¿Ahora? Sí. Listo. Bueno, cuando uno habla de esfera pública, es hablar de Hannah Arendt, es hablar de Habermas. Entonces no estoy muy claro qué es lo que estamos planteando como pregunta, pero mi aproximación es la siguiente. Las elecciones son el espacio natural por el cual los ciudadanos se miran. Hay un rito en Chile, por ejemplo, la discusión sobre si necesitamos o no una elección vía digital o mantener la estructura manual. Va a ganar la manual. Hay un rito republicano que creo que es sustantivo. Además, podemos tener con algún grado de rapidez los resultados. Ahora, en la esfera pública respecto del Estado, yo creo que hoy día ese Estado jovesiano, ¿no es cierto?, que nos va a controlar, que va a estar en nuestras casas, está muy debilitado. Uno de los grandes problemas es justamente al revés. Es en qué medida nosotros lo dotamos al Estado de legitimidad para poder entrar a ese espacio único en el cual nosotros entendemos que es lo privado, es lo que nos hace humanos, digamos. Y en eso el próximo panel lo va a trabajar. Es en qué medida el Estado nos puede garantizar que aquello que yo estoy discutiendo sobre la esfera pública, sobre los problemas políticos actuales, son ciertos y están basados en evidencia. Pero a la vez también, y para ir redondeando mi respuesta, el concepto de esfera pública es como un paraguas conceptual. Es cuando hablamos de la modernización del Estado, ¿no es cierto? Cae todo ahí, en una lluvia intensa. Entonces, en ese concepto, lo que finalmente yo creo que nos debería preocupar es un poco, el magistrado lo decía muy bien cuando recordaba a Robert Dole, a propósito de esto de estas poliarquías más que unas democracias, pero el Estado está volviendo. Y eso de volver al Estado tiene que dotársele de legitimidad y credibilidad. Y como decía la comisionada, nos preocupa la captura del Estado por grupos de interés. Y finalmente, y hay una gran pregunta que uno puede hacer: ¿somos tan garantes de aquello que decimos que podemos garantizar? ¿Puede algún organismo garante en América Latina decir que las elecciones son limpias, secretas e informadas? Es nuestra responsabilidad traspasarnos el objetivo de que los ciudadanos se informen cuando no están dispuestos a informarse. Entonces, y cierro mi intervención a la pregunta, pongámonos en el otro lado, del ciudadano común y corriente. ¿En las preocupaciones de mi vida diaria están las elecciones? ¿Están los partidos? ¿Está la transparencia? No. No hay evidencia de eso en ninguna de las encuestas. La transparencia toma sentido cuando hablamos de corrupción, ¿no es cierto? Pero, como vamos a ver en el panel, creo que el miércoles, no hay ninguna evidencia en encuestas de opinión pública que nos diga que a mayor institucionalidad de los organismos garantes, menores niveles de reducción de corrupción. Muy por el contrario. Habíamos muchos datos que nadie trabaja. Termino con esto. A mí me gustaría ver que los organismos garantes y los organismos del Estado tuvieran contador de visitas. Nos llevaríamos muchas sorpresas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, porque además
me parece que mandas un mensaje muy claro, que en México también lo tenemos muy claro. Habrá que repensar y revisitar lo que hemos hecho como instituciones. Es decir, no irnos a tocar las campanas ni echarnos a la hamaca. Mucho tenemos que hacer en nuestra institucionalidad para que justamente lo social se apropie de conceptos, de ideas y de valores como son la transparencia, el acceso a la información pública y lo que eso significa para un replanteamiento global del concepto poder. Pero para lograr eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, tiene que haber una apropiación social de lo que significa este derecho y el valor, tanto instrumental como material, que representa el acceso a la información pública como control democrático al poder. Y todavía en eso tenemos que hacer mucho. Muchas gracias, querido Bernardo. Elizabeth, por favor, cuéntanos. Ya desde ahí para que te sientas más cómoda. Bueno, voy en la misma línea del señor Bernardo. Creo que la ciudadanía tiene que involucrarse más en los procesos electorales. No solamente investigar cuando se rumora que hay algo mal hecho, quizás algún tipo de corrupción. Creo que necesitamos que no solamente las instituciones que se supone que están llamadas a velar, ¿verdad?, por el cumplimiento de lo que son unas elecciones transparentes, unas elecciones que sean realmente lo que la ciudadanía quiere. A veces solamente esperamos a que, como dicen, se arme el lío para entonces después nosotros empezar a investigar. Creo que necesitamos, y lo digo desde la perspectiva de la República Dominicana, bueno, claro, se movilizó toda una sociedad porque se cancelaron unas elecciones. Pero, ¿qué hicimos nosotros como ciudadanos antes de que se cancelaran esas elecciones? Creo que debemos, como ciudadanos, no dejarle todo solamente al Estado. Creo que debemos ayudar, investigar, buscar, porque en la República Dominicana tenemos la Junta Central Electoral, tenemos un Tribunal Superior Electoral, tenemos la Dirección General de Ética. Sin embargo, la Dirección General de Ética es un órgano por decreto. Entonces, nosotros respetamos la división, ¿verdad?, de los órganos constitucionales y todo esto, pero nosotros podemos hacer nuestro trabajo siempre y cuando la ciudadanía pues quiera que se le dé respuesta a cualquier tipo de proceso que se esté llevando y que entiendan que no se está llevando con la transparencia que se debería. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un aplauso, por favor. Pues sí, en efecto, me parece que es importante también retomar esa experiencia porque las variables dentro de nuestra democracia se centran justamente en el eje social y ciudadano. Yo siempre he dicho que el punto de partida tiene que ser, y de ida y vuelta además, la sociedad o lo social, ¿no? Las instituciones estamos creadas justamente dentro de un modelo constitucional que dé respuesta a las necesidades sociales, y si no las damos, pues también debemos estar sujetas a revisión. Ya lo decía Norberto Bobbio en su gran obra El futuro de la democracia de 1984, particularmente hablando de transparencia en democracia. ¿Qué significaba esta? Pues sí, lo que señaló Bernardo, Elizabeth y Ivonne, es el ejercicio, y mi querida José, la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público, con lo que significa eso, la apropiación social de estos derechos y la puesta en acción de los derechos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ivonne, por favor, cuéntanos tus conclusiones y también la respuesta posible a este interrogante. Pues va en la misma. Va en la misma dirección que mis compañeros de panel. Realmente la democracia no descansa solo sobre la espalda de las instituciones. La democracia también descansa en la espalda de los ciudadanos, y en la medida que los ciudadanos se involucren, que los ciudadanos también participen de manera activa y no vean los toros solo desde la barrera, en esa medida los sistemas van a caminar mejor. ¿Por qué? Porque se van a sentir observados, se van a sentir fiscalizados en alguna medida, pero para mejorar.
desafortunadamente siempre desde las instituciones se ve que los reclamos que hace la sociedad civil, organizada y no organizada, es porque están en contra de las instituciones. Y deberíamos de sacar lo mejor de esos reclamos. Esa es una verdadera oportunidad que tenemos las instituciones y las autoridades cuando recibimos esos reclamos. Y es ahí entonces donde debemos de empezar a hacer esos planes, como mencionaban mis colegas, para mejorar y tratar de sortear cada vicisitud que se nos ha presentado en los procesos electorales, viéndolos de cara a lo que va a ser el nuevo proceso. Para mí las quejas, los reclamos que hace la ciudadanía es una nueva oportunidad que tenemos de manera gratuita y debemos de verla así, la oportunidad de mejorar para cada proceso y no esperar hasta que los hechos se hayan consumado. Así que es una invitación para que la población participe de manera activa. Ya no queda más tiempo para que trabajemos en asocio, instituciones y población. Gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues bueno, también es cierto que me parece que hemos tomado el eje central de lo que representa el nuevo constitucionalismo y la forma de entender a las instituciones, con la participación social. Porque retomamos incluso una vieja crítica que le hacían los ingleses a los franceses durante la Revolución Francesa que dio origen a este nuevo modelo del constitucionalismo en el mundo, ¿no? Y le decían los ingleses a los franceses, pues muy bien, tu idea de división de poderes y la elección del parlamento y tal. El problema es que solamente los ciudadanos o ciudadanas se convierten en eso el día que van a elegir a sus representantes, porque regresan a sus casas y van a seguir siendo súbditos como siempre. Y de eso se tratan los nuevos controles, porque la democracia no se agota en las elecciones, la democracia no se agota en los procesos electorales, la democracia es una construcción permanente, cotidiana, vital, ¿no? En México nuestra Constitución dice que es incluso una forma de vida. Entonces, gracias, querido Ivonne, por tus reflexiones. Querida José, por favor. Muchas gracias. Bien. A ver tú. Ahí está. Gracias. Bueno, sin duda comparto, por supuesto, que la participación ciudadana es indispensable en todo proceso electoral. Y yo quisiera aportar un dato diferente. Miren, en México, por ejemplo, ya los archivos y gestión documental tienen base constitucional. A mí me parece que es muy importante porque si quieres revisar un proceso electoral, tienes que hacerlo documentalmente. El ejercicio del derecho de acceso a la información es documental. Entonces, hay que empezar a ponerle atención a los archivos y a una debida gestión documental. Y cuando decimos documentos es en cualquiera de sus modalidades. Puede ser papel, audio, video, imágenes, electrónico, digital. Entonces, ahora en esta era en donde todo lo hacemos electrónico o digital, con mayor razón debemos vigilar esa debida gestión documental. Cuando yo solicito información de algún proceso electoral, antes era común, no exactamente este tema, en cualquier solicitud era común que se hablara de inexistencia o era común que se hablara de que es información que yo no generé. Por algún motivo la tengo, pero yo no la generé. Hoy hay mucha claridad en que no importa si la generaste, la administras o la posees. Con el solo hecho de que la poseas por cualquier motivo, prima el principio de máxima publicidad y es un principio constitucional. Entonces la ciudadanía puede perfecto utilizar este derecho de acceso a la información, como siempre decimos, una llave para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, pero también el DAI y la transparencia es una herramienta. Es una herramienta primero para tener información de calidad y tomar las mejores decisiones para mi país, para mi estado, para mi municipio. Pero además de ser esta herramienta, hoy nos permite, si la combino con la parte de archivos y gestión documental, convertirme en un fiscalizador de no solo del gasto público, sino de cómo el sistema gubernamental, cómo las instituciones públicas están cumpliendo estrictamente con la ley, no solo en materia de derechos político-electorales,
prácticamente en cualquier materia. Entonces, insisto, la transparencia, el DAI, perfecto, puede tener dos perspectivas. Esta parte de llave de acceso a todos los demás derechos humanos, pero nos da el poder también de ser fiscalizadores de todo lo que se realiza por instituciones públicas en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias, querida José. Además, agregó otro elemento que también el modelo mexicano ha sumado a todos estos modelos de control, que es el de los archivos públicos. Seguramente Bolivia estará acá, pero Bolivia nos tendrá que decir mucho sobre cómo ha logrado este nivel de avance en temas de archivos que ayudan mucho a generar todos estos equilibrios y perfeccionar nuestro entramado constitucional. Pues muchísimas gracias, ha sido un panel maravilloso. Yo solamente quiero cerrar compartiendo alguna experiencia sobre lo que hemos hecho en el Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, porque es cabeza de sistema. Cómo hemos decidido, a propósito de lo que decía Bernardo, romper ciertos esquemas y acercarnos con la gente de esta gran República Mexicana. Por ejemplo, José y mi presidente echaron a andar un proyecto maravilloso que se llamó La Ruta por la Privacidad, ¿no? Donde íbamos a visitar a muchas entidades federativas de la República, a universidades, a plazas públicas. Mi querido amigo Adrián Alcayá y yo echamos a andar otro proyecto que se llama Sociedad Abierta, Semanas Universitarias por la Transparencia. Visitamos este año 40 universidades, 43 llevamos, casi impactando a 16,000 alumnos directamente y casi 25,000 vistas en redes sociales, acercando el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Otra experiencia, rápidamente, el InfoCDMX rompió su esquema y mi presidente decía, no hay que ser comisionadas y comisionados de escritorio, hay que convertirnos en comisionadas y comisionados de territorio. Y nos fuimos a la plaza pública. Ya no solamente sesionamos en el instituto, sino vamos a los municipios de la Ciudad de México en plena plaza pública a deliberar los asuntos de la transparencia y la privacidad. Es más, ya sesionamos hasta en una universidad pública y promete más. Se trata de romper esquemas y de que la ciudadanía, la sociedad se apropie de estos derechos para mover la gran maquinaria que nos hemos dado en nuestra región y lograr que los derechos de acceso a la información pública, el de la transparencia, el de la protección de los datos personales, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, se pongan en acción. Para mí ha sido un verdadero placer escuchar a mis pares a nivel regional. Me llevo muchos aprendizajes. Gracias al INAI por esta gran oportunidad. José, a todas y todos, muchas gracias. Un aplauso fuerte. Agradecemos a nuestras personas panelistas por sus participaciones y solicitamos al comisionado del InfoCiudad de México hacer entrega de un reconocimiento a cada una y uno de los panelistas y posteriormente tomarse una fotografía. Voy a leer rápidamente el texto. Es lo mismo para todas y todos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Red de Transparencia y Acceso a la Información otorga el presente reconocimiento a la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras, Ivonne Lisset Ardón. Un aplauso, por favor. Felicidades. Lo mismo para la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, Elizabeth Díaz. Felicidades. De igual forma, al consejero presidente del CPLT de Chile, el profesor de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete Yáñez. Muchas felicidades. Gracias. Y naturalmente a mi querida amiga, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. Un aplauso, por favor. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. ¿Nos tomamos una foto? Venga.